Voy a saludar en este momento al economista Alberto Acosta, quien ha sido un protagonista fundamental en su condición de expresidente de la Asamblea Constituyente en Montecristi y también un activista que ha tenido una firme postura al respecto de lo que se debería considerar en relación a esta zona de suma importancia para la biodiversidad, no solo del Ecuador, sino de toda la región. Economista, bienvenido, gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias y muy buenas noches. Si usted me permite, pues, me gustaría hacer unas 3 puntualizaciones a lo que usted acaba de señalar, que me parece que es muy interesante. Por supuesto que En primer lugar, esta iniciativa que se transformaría luego en la iniciativa Yasuní-TT surge mucho antes de que el presidente Rafael Correa sea elegido como tal. Esta iniciativa surge desde la sociedad civil y se va cristalizando, y cuando empieza el gobierno del presidente Rafael Correa, me toca a mí como ministro de Energía y Minas presentarla dentro del gabinete. Y la iniciativa comienza a cristalizarse ya oficialmente el día 5 de junio del año 2007. Hay que reconocer que la iniciativa, que tuvo 6 años de promoción, no tuvo el éxito deseado, no tanto porque no hubo la colaboración de otros países que debían asumir su responsabilidad, sino porque fracasó la política del presidente Rafael Correa al carecer de una estrategia de largo plazo. Al presidente Correa, y eso lo reconoce el día 15 de agosto del año 2013, cuando acepta que hay que explotar el petróleo, le quedó muy grande esta iniciativa Yasuní-TT. Ahora, luego, 2 puntualizaciones que me parecen adicionales muy rápidas. Es muy cierto que se trata en esa región de una suerte de arca de Noé. El número de especies nativas supera con creces a las existentes en cualquier otro lugar del planeta. Pensemos en árboles y arbustos, más de 2.000, de reptiles 121, de mamíferos 204, de aves 610, de anfibios 150, de peces 250. Esta es una cantidad enorme, y esto deberíamos verlo no solo como una reserva de recursos naturales, de biodiversidad, sino un gran banco genético que nos podría ofrecer enormes ingresos a partir de los potenciales descubrimientos científicos. Por supuesto, economista, gracias por esos aportes. También adherir a lo que usted acaba de mencionar, que usted fue uno de los fundadores de Alianza País junto al expresidente Rafael Correa, y fue fundamental que usted, al ser el presidente de esa Asamblea Constituyente en el año 2008, terminó generando una ruptura en el momento que usted fue asignado precisamente a ese ministerio por un choque de visiones. El presidente Rafael Correa hablaba de que había que utilizar responsablemente esos recursos en una visión extractivista para poder transformar la matriz productiva del país. Usted tenía otra visión distinta, lo que terminó en una ruptura irreconciliable hasta el momento. ¿Por qué se lo jugó todo por el todo? ¿Por una visión eminentemente política o por la importancia que tiene realmente esta zona? Por una razón muy simple. Yo me juego por los principios y me mantengo en los principios que planteamos en el año 2006 cuando lanzamos la candidatura de Rafael Correa. Planteamos los principios de un proceso que debería ser de revolución y ciudadano. A la postre, ni revolución ni ciudadano, pero esa es otra historia. A mí lo que me interesa en este momento es hacer hincapié en la importancia que tiene la consulta popular del 20 de agosto próximo. Ese día, como todos sabemos, estamos convocados a elecciones generales anticipadas. Vamos a nombrar o vamos a elegir a un nuevo mandatario o mandataria, asambleístas, y les vamos a encargar los destinos del país en los próximos 18 meses. Pero ese día tenemos los habitantes del Ecuador la oportunidad de, con nuestro voto, cambiar la historia del país. Un sí a favor del ITT es un sí para proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, es un sí para garantizar esa biodiversidad, y es un sí para comenzar ya a transitar a otro tipo de economía, una economía postpetrolera, una economía que no dependa tanto de los recursos naturales y que podamos dejar de ser país producto para ser país de inteligencia. Y un dato adicional, la importancia que tiene el ITT
es enorme. Imaginémonos el impacto a nivel internacional de este pequeño país que, superando todo tipo de adversidades, logra que su juventud haga realidad esta consulta popular. Es imagen del Ecuador en el mundo, una imagen que este rato está atravesada por el hambre, por la muerte, por la crisis, por la miseria. Va a ser diferente y nos va a alentar incluso para salir adelante. Es un sí lleno de esperanza, es un sí lleno de positivismo y es un sí que tiene que vencer aquellas visiones y aquellos mensajes que están circulando últimamente que rayan en lo que yo considero el terrorismo económico. Ahora, quieren engañar a la sociedad diciendo que si no se extrae el crudo del ITT vamos a una crisis enorme, que va a desaparecer la dolarización, que no va a haber dinero para la inversión social. Todos esos son falacias, mentiras con las cuales se quiere engañar a la economista, sociedad. Para poder aportar justamente al debate social, porque la gente está muy distraída, algunos ni siquiera saben que vamos a ir a consulta ese día, si no se limitan evidentemente al tema político. Hablemos con números, usted como economista, porque hemos visto, por ejemplo, que otras visiones como el del ex vicepresidente Alberto Acosta han sido de las más enfáticas, en donde han dicho no se va a poder manejar las finanzas del Ecuador si es que ese petróleo se queda bajo tierra. ¿Nos podría dar algunos datos precisos para poder brindarle a la audiencia su visión? Encantado. Voy a plantearle dos datos que me parecen fundamentales. Al inicio de la presentación de esta entrevista se habló que existían 1.600 millones de barriles de reservas en el ITT. Iniciamos la iniciativa Yasuní ITT con una cifra que era de 840 millones de barriles y se decía que la tasa pico de extracción de petróleo en 6 años, al año sexto, iba a ser de 225,000 barriles al día. Luego, como sabemos, no es que la explotación de petróleo puede mantenerse en el tiempo y menos aún crecer, declina porque se trata de recursos naturales no renovables. En el año 2016, 3 años después de que fracasó en manos del presidente Correa la iniciativa Yasuní ITT, se duplicaron las reservas y nos dijeron que había 1.672 millones de barriles de reserva y que llegaríamos a un pico de 300,000 barriles al día al sexto año. Han pasado ya más de 6 años y el máximo pico que se alcanzó fue en agosto del año 2019 con 80,000 barriles al día. El año pasado, en junio, fueron 60,000 barriles al día. En la actualidad bordean los 55,000 o los 49,000 barriles al día. Y hay un dato adicional. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, que es un férreo defensor de los intereses de las empresas petroleras transnacionales, reconoció que en los últimos pozos de exploración en el lado del Ispingo ya no fluye petróleo, que de todas maneras es un petróleo de bajísima calidad, sino que está saliendo brea, y que esa brea ya no puede ser transportada. Este es un reconocimiento que luego se traduce en nuevas cifras que comienzan a aparecer. De aquellos 1.600 millones de barriles de reservas, están hablando de 282 e incluso apenas de 137 millones de barriles de reservas probadas. Y rápidamente, entonces, por el tiempo, economista, ¿se puede vivir sin esos recursos? ¿Cómo sustituirlos? Pero es muy fácil. ¿Cuánto es lo que dicen que vamos a perder? 1.200 millones de dólares dicen. ¿Cómo se calcula esa cifra? 55,000 barriles por día por 365 por $60 de promedio de ese crudo, son 1.200 millones. ¿Pero vamos a recibir los 1.200 millones? No, porque hay que descontar el costo. El costo de extracción es de 40 a 50 dólares por barril, o sea que en caso de 40 dólares por barril vamos a recibir 400 millones y en el caso de 50 dólares por barril vamos a recibir 200 millones. Eso no llega ni al 1% del presupuesto general del Estado. Y tomemos en cuenta dos cifras de referencia. La evasión tributaria en el Ecuador, según ACEPAL, es de más de 7,000 millones de dólares al año. No se puede hacer ahí un esfuerzo para conseguir esos recursos y más para atender las demandas de la sociedad. Recordemos también que en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Correa se les condonó deudas tributarias a los grandes grupos económicos. Lazo por una cantidad superior a 6,300 millones de dólares. No habría ahí dinero para resolver estos problemas. Bien, el tema de fondo aquí no es la plata, el tema de fondo es aquí la vida. ¿Vamos a votar a favor de la vida o a favor de seguir siendo un país producto explotador de recursos naturales y poniendo en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario?
por ser un medio que llega a toda América Latina, ¿este es un problema solo del Ecuador o implica a toda la región y el mundo? Este es un mensaje potente que puede dar la población del Ecuador al mundo entero, a América Latina. ¿Se imaginan el hecho de que una sociedad como la ecuatoriana, con tantas dificultades y problemas, está dispuesta a dar un paso fundamental para enfrentar el tema de cambio climático? ¿Qué mensaje estamos dando? Que somos un país de gente generosa e inteligente, capaz de cambiar el curso de la historia. Ese mensaje ya se dio hace ya casi 10 años, quiero decir, en el año 2007, más de 10 años, cuando se planteó la iniciativa Yasuní-TT. Y este mensaje sintetiza una historia de amor por la vida, una historia que tiene una enorme responsabilidad a la juventud por su constancia y su perseverancia, y una historia con mucho futuro. En nuestras manos está cambiar la historia del Ecuador y comenzar a cambiar la historia del mundo. Gracias, economista Alberto Acosta. Esta es una de las visiones y uno de los aportes que también brindamos para esto, que es muy importante. Muchos desconocen que en el mes de agosto los ecuatorianos nos pronunciaremos en las urnas por la conservación o no del ITT. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches.